Bueno, pues hoy vamos a ver qué nos dice el Señor esta tarde. Vamos a leer prácticamente un capítulo y luego vamos a intentar, voy a intentar explicaros, exponeros lo que el Señor me ha mostrado en su palabra en esta ocasión, intentando no alargarme demasiado porque en realidad no hace falta. Si alguien tiene alguna duda, que lo diga. El Señor será el que conteste y si no, nos emplazamos a la siguiente. Pero bueno, vamos directamente al texto. Está en 1 Samuel, capítulo 30. Creo recordar que Samuel tiene 31 o 32 capítulos, que es decir, que estamos al final del primer libro de Samuel y vamos a ver pues, el final de una etapa de David, porque como sabéis, el libro de Samuel, más que Samuel, debería ser primera de David y segunda de David, porque Samuel no es que no sea importante, es muy importante, pero es casi un accesorio, es una herramienta, es como Juan el Bautista, que Dios utiliza de una manera especial alrededor de la vida de David. Y de hecho, Samuel en la segunda libro, no es ni carta ni epístola ni nada, en el segundo libro de Samuel ya tiene una edad y es como más, bueno, narra mucho más las circunstancias, las historias que pasaban y podemos ver todavía más pues, otra etapa de David y alrededor. Así que estamos al final del primer libro de Samuel y estamos viendo a un David que está también al final de una etapa y esto ya sirve de como pre-introducción a lo que vamos a leer y luego seguimos, ¿vale? Vamos a leerlo del tirón y luego ya comentamos. Primera de Samuel 30, versículo 1 y en adelante. Dice, cuando David y sus hombres llegaron a Siclac 2 días después, los amalecitas habían hecho una incursión por el Negueb y Siclac. Habían atacado e incendiado la ciudad. Y se habían llevado prisioneros a las mujeres, a los pequeños y a los ancianos del lugar, aunque no había matado a nadie. Se los habían llevado y habían seguido su camino. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad y vieron lo que había sucedido, que había sido incendiada y que sus mujeres, hijos e hijas habían sido hechos prisioneros, se pusieron a gritar y a llorar hasta quedarse sin fuerzas. También habían capturado las dos mujeres de David, Ahinoam, la de Jezrael, y Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. David estaba muy preocupado porque la gente afligida por sus hijos e hijas hablaba de apedrearlo. Pero reconfortado por el Señor, su Dios, pidió al sacerdote Abiatar, hijo de Ahinoam, tráeme el efod. Abiatar le llevó del efod. Y David consultó al Señor, ¿puedo perseguir a esta banda? ¿Los alcanzaré? El Señor respondió, persíguela, porque los alcanzarás y liberarás a los prisioneros. David partió acompañado de 600 hombres y llegaron al arroyo de Besor, donde algunos se quedaron. Entonces David continuó la persecución con los 400 hombres. Los otros 200 se quedaron allí pues estaban demasiado fatigados para cruzar el arroyo de Besor. Encontraron un egipcio por el campo y se lo llevaron a David. Luego le dieron pan para comer y agua para beber. Le dieron también una torta de higos y 2 racimos de pasas. Él comió, se sintió reanimado, pues llevaba 3 días y 3 noches sin comer ni beber nada. Entonces David le preguntó, ¿de quién eres y de dónde vienes? El muchacho egipcio contestó, soy esclavo de una amalecita. Mi amo me ha abandonado porque caí enfermo hace 3 días. Habíamos hecho una incursión al sur de los quereteos de Judá y de Galeb y hemos incendiado Siclac. David le preguntó, ¿puedes llevarme hasta esa banda? El muchacho respondió, si me juras por Dios que no me matarás ni me entregarás a mi amo, te llevaré hasta esa banda. Él los llevó y los encontraron desperdigados por el campo, comiendo, bebiendo y celebrando el gran botín capturado en el territorio filisteo y en Judá. David los estuvo atacando desde el amanecer hasta el atardecer y no escapó ninguno, a excepción de 400 muchachos que cogieron los camellos y huyeron. David recuperó todo lo que se había llevado a los amalecitas y rescató a sus 2 mujeres. No les faltó nada, pues David lo recuperó todo. Del mayor al más pequeño, los hijos y las hijas, el botín y todo lo que les habían quitado. También se apoderó David de todos los rebaños y de ovejas y vacas. Los que iban delante conduciendo aquel rebaño decían, este es el botín de David. Pero cuando David llegó a donde estaban los 200 hombres, que por desfallecimiento no habían podido acompañarlo,
y se habían quedado en el arroyo de Besor, estos salieron a recibir a David y a la gente. David se acercó a ellos y los saludó. Pero algunos que habían acompañado a David, gente desalmada y ruin, dijeron: como no han venido con nosotros, no tendrán parte del botín recuperado. Que cada cual tome a su mujer y a sus hijos y se marche. Pero David replicó: no podéis hacer eso, hermanos, pues ha sido el Señor quien nos lo ha dado. Él nos ha protegido y nos ha entregado la banda que nos había atacado. Nadie tendrá en cuenta vuestro parecer en este asunto, y tanto que el que entra con combate como el que guarda el equipaje tendrá la misma parte. Y desde aquel día hasta el presente esto ha sido norma y costumbre en Israel. Oramos. Señor, te pedimos, te rogamos que tú nos abras este texto, nos ayudes a entender lo que necesitamos escuchar, hagas tu palabra, como siempre haces, Señor, actual, fresca, útil y eficaz para penetrar en lo más profundo, para atacar, para limpiar la situación, la necesidad que tenemos hoy de ti y a nuestro alrededor. Te damos las gracias, te bendecimos, te reconocemos como la fuente, Señor, de nuestra inspiración, de nuestro conocimiento, de nuestra sabiduría. Y te pedimos que nos ayudes a entender, a escuchar atentamente, Señor, y a ser guiados por tu Espíritu para poder digerir, comprender el mensaje que tú tienes para nosotros en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Estoy hablando muy rápido o me lo parece? ¿Se entiende? Estoy un poco... ¿Qué? ¿La única que me dice la verdad? Sí, no, eso es el problema. Para bueno o para malo y al final nos conocemos mucho. Molt bé. Si veis que me acelero, me ralentizáis. Ay. ¿Eh? Uy, bicha. Primero, empieza, cuando David y sus hombres llegaron a Siclag, ya nos está, el texto en sí nos pediría que fuéramos a ver qué ha pasado, porque ya nos está dando incluso un contexto que ahora os explicaré, por los que no os acordéis, ¿vale? Además dice, 2 días después, o sea, el tercer día, o sea, 3 días de viaje, vienen de un lugar y 3 días más tarde llegan, ¿vale?, a Siclag. Siclag, ¿qué es Siclag? ¿Alguien os suena a Siclag? Siclag es la ciudad en territorio a medio caballo entre filisteos y Israel, donde David y sus valientes vivían. O sea, vamos a decirlo de otra manera, es la ciudad donde vivían las mujeres, hijos e hijas y ancianos de David y los valientes. David y sus valientes. ¿Vale? Estamos concretamente hablando del momento en que David está viviendo y sirviendo, vamos a decir, entre comillas, no me acuerdo cómo se llamaba, ahora mismo no te había apuntado, pero hoy, al rey de los filisteos. ¿Os suena eso? ¿Lo sabíais? Que David había estado sirviendo a los filisteos. ¿Y os acordáis de cómo había llegado a servir a los filisteos? Cuando huía de Saúl. ¿Y os acordáis cómo el enemigo, porque acordaos que es David, el que no sepa prácticamente nada de la Biblia, ¿qué sabe de David? Que mató a Goliat. ¿Sí o no? Eso lo sabe todo el mundo. ¿Y quién era Goliat? Filisteo. O sea, la relación de David con los filisteos es larga. Empieza con Goliat y luego no para. ¿Sabéis que David no solo mató a Goliat, sino que también mató a uno de sus hermanos? Y que los hombres de David, los valientes de David, mataron a los otros. ¿Sabéis cuántos hermanos tenía Goliat? 4. ¿Qué? Esto día lo explicábamos con los niños, lo hablábamos y... ¿Os acordáis cuántas piedras cogió David? Sí, hombre, eso... Y a osos y leones, ¿verdad que sí? Pues sí. ¿Os acordáis cuántas piedras cogió David en el río? 5 piedras. Una para cada hermano. Por si acaso, ¿sabéis eso de que lo que siempre dicen los padres o los abuelos? A mí me decía mi abuelo que cuando ya haces el chiste de padre,
que matas una hormiga, le dices, no mates la hormiga, o la mosca, ¿no? Matas la mosca y dices, no mates la mosca, que van a venir todas al entierro. Pues, por si acaso, David, en cierta previsión, es la teoría que al menos a mí me convence más, de las 5 piedras, que hay otras de que hablan de propiedades, del espíritu, pero esta tiene bastante fuerza. 5 hermanos, 5 gigantes, 5 hijos de Anón, ¿era? Amek, ¿cómo eran los gigantes? Hijos de Anak, eso. Eran como se les conocía, ¿vale? Hijos de Anak. Los hijos de Anak eran una familia que tenía gigantismo, eran gigantes, y de ahí estaban Goliat y sus 4 hermanos. Tiene una relación David con Filistea, que es como se llaman los filisteos, el lugar de la tierra, pues cabrosa. Pero huyendo de Saúl, llega un momento en que David no puede más, está agotado, se rinde y se va a refugiarse a Filistea. Fijaos, Fijaos cómo es la situación que David va a refugiarse al sitio donde menos le quieren. Se va a refugiar a Filistea, lo encuentran, se lo traen al rey de los filisteos y David, ¿sabéis qué hace? Y empieza a babear, y empieza a arañar la pared, se hace el loco. Se hace el demente y babeando. Dice que la Biblia dice que le caía baba por la barba, ¿sabes? Y que balbuceaba y que arañaba las paredes. Y el rey de los filisteos ve a David así y dice, mira, este es el bufón de la corte, esto me lo quedo. Llega un momento que David deja de babear. Y como que David es David, y es el Chuck Norris de hace 3.000 años o 4.000, que no sé cuánto era, pues lo coge y lo pone a trabajar para él. Y David durante un tiempo, durante unos años, está sirviendo, está trabajando como... ¿Habéis visto las noticias, esto del grupo Wagner? ¿No? ¿El grupo Wagner se llama o algo así, no? ¿Cómo está liando la troca, no? Señor, el señor hace y deshace, el señor sabe, espero que no venga para aquí después. Pues David era el grupo Wagner de los filisteos. Eran mercenarios. David y sus valientes trabajaban para los filisteos, para los filisteos, e iban a luchar contra el pueblo de Israel. Y en más de una ocasión, no, están jugando, no sufráis. Cuando van a luchar contra el pueblo de Israel, pues David pues va por detrás y protege al pueblo de Israel, o sea, no ataca al pueblo de Israel. Así que está trabajando para el enemigo, pero está siguiendo protegiendo al pueblo de Israel y tiene una relación complicada. Claro, va con un ejército y vuelven solamente David y sus hombres y le explica al rey, no, es que había una emboscada y Israel nos ha ganado. Y el rey de los filisteos, ya ves que hoy... Pues el rey dice, qué mala pata. Vuelve a pasar, y dice, y cuando llega el momento, el rey se cansa y lo expulsa, fuera. Esto es lo que ha pasado aquí. Esto es lo que ha pasado aquí. Ha sido, ¿cómo se llama esto en lo militar? Descartado, ¿no? Sin honores o con honores. Ha sido... ¿Es eso que decir o no? Cuando te... No, degradado es bajar de rango. Pero cuando te expulsan del cuerpo... ahora no tengo la palabra, ¿eh? Pero... Sí. Eso soluciona todo. Es expulsado del ejército de los filisteos. También, pero la palabra es que ahora no la tengo y la tengo en inglés, así que tampoco me... pero implica, es un lenguaje militar, ¿vale? Que es cuando haces en los militares haces algo, te hacen un consejo de guerra. No. Discharge, es que en inglés sería discharge, pero no sé cómo... Descargado no se puede traducir directamente. Lo estáis buscando todos, ¿eh? Muy bien, muy bien.
¿Nadie en la mili le han echado? ¿Alguien de aquí me dijo el otro día que estuvo 3 días en la mili y lo echaron? No, no, pero eso no llegas a entrar a la mili. Cuando llegas y te dicen, fuera. La degradación o algo así. Sí. Ya se entiende, ¿no? Habéis entendido el tema, ¿no? Digamos que no es desterrado, porque vuelve a su tierra, vuelve a Siclá, ¿vale? Pero el rey ya se cansa y dice, fuera, ya no te quiero en el ejército. No, porque cada vez que tú vas a algún sitio, se muere todo el ejército menos tú y los tuyos, y gana Israel porque les parece que está en, ¿sabes? Ya sea porque les avisas o porque les ayudas, mira, fuera, no te quiero aquí ya. Los destierran, pero claro, ¿sabéis cómo funciona esto? Esto no es, venga, una batalla, no. Es la época en la que la Biblia sale, ¿no? La época en la que los reyes salían a la batalla. En invierno no se va a la batalla. Verán, empieza el buen tiempo, venga, vamos a hacer las guerras. Así que eran campañas largas, eran tiempos largos en los que no veían a su familia. Y en este contexto, después de una batalla en la que ha vuelto a pasar lo que ha vuelto a pasar, el rey les dice, fuera, fuera del ejército, ¿vale? No os quiero más aquí. ¿Vale? Así que ellos, después de una guerra, después de ser expulsados, se van. Cuando a ti te expulsan de la empresa, bueno, no, hoy en día es diferente eso. Cuando te echan de una empresa, te vas con la paga, ¿no? O sea, que no te vas con una mano delante y otra detrás. A no ser que sea un despido procedente. Y entonces te vas, ¿cómo has entrado? Este sería el caso, un despido procedente. O en la antigüedad no había ni finiquitos ni paros. ¿Vale? Así que David y sus hombres, un ejército de 600 hombres, nos dice en el capítulo 23 de 1 Samuel, pues se van, vuelven hacia casa, agotados, pero también en parte liberados, porque ya no están trabajando para el enemigo. Imaginad que eso no tiene que ser tampoco ser fácil, saber hasta cuándo van a poder mantener esto, hasta cuándo les va a salvar el Señor, hasta qué momento no van a tener que enfrentarse a sus propios hermanos. O sea, moralmente es un desgaste importante. Están agotados no solo físicamente, sino mentalmente. Y cuando llegan el momento, este tercer día, cuando llegan después de un camino largo, llegan a casa y se encuentran casa quemada, arrasada. Y es interesante porque dicen que habían atacado e incendiado la ciudad. Dice que se habían llevado a prisioneros a las mujeres, a los pequeños y a los ancianos del lugar, aunque no habían matado a nadie, y se los habían llevado y habían seguido su camino. Y dice que el versículo 3 dice que cuando llegó David y sus hombres a la ciudad, vieron, es como bastante fácil, ¿no? Unos hacen una cosa, llegan los hombres y constatan que ha pasado esa cosa. Llegan David y sus hombres y ven que ha sido incendiada y que sus mujeres, hijos e hijas habían sido hechos prisioneros. ¿Cómo sabes si la ciudad está incendiada que se han llevado prisioneros a tus hijos? No hay cuerpos. ¿No? Tú ves un incendio y eso puede cubrir en parte y además te hace difícil identificar a las víctimas. Imaginaos, o sea, poneos en la posición, poneos en la piel, eso, en los zapatos, también se suele decir, ¿no? De estos personajes, de David y de sus hombres. Llegáis agotados después de luchar, agotados después del consejo de guerra, de la audiencia con el rey, y que no sabes si te van a cortar la cabeza o te van a dejar ir sin honores. Agotados de hacer un viaje de 3 días para llegar a casa y te encuentras primero, a lo lejos, ¿qué ves? Humo. El fuego es muy puñetero. Porque si ha pasado una riada, ¿tú de lejos ves algo? No. Si hay daños por agua, no, pero cuando hay fuego, hay humo. Y de lejos ven humo y ya puedes empezar a pensar, uy, eso, por ahí no está casa. Eso no es Siclá, eso no es la ciudad, eso no es... Y te vas acercando y ves la cola, ves humeando y ves cada vez te das cuenta más y ves la casa de Pepito que está destruida y
y llega el primero, el que vive más lejos, y va y no sé, no hay nadie aquí, no he encontrado ningún cuerpo. Y van entrando, o sea, esto no es tan fácil como leer un versículo y quedarnos a gusto. Aquí hay muchas emociones, hay taquicardia. Imaginaos allá el corazón a 1000 después del agotamiento que os he dicho previo, que no voy a insistir mucho porque dice que me repito mucho. Van llegando, van acercándose y al final, bueno, sí, nos hemos quedado sin nada, no tenemos nada, está todo quemado, pero nuestra gente no hemos encontrado ningún cuerpo. Y fijaos que dice que se pusieron a gritar y a llorar hasta quedarse sin fuerzas. Literalmente el original dice que se pusieron allí a gritar y a llorar hasta que no tuvieron más fuerzas. ¿Os ha pasado alguna vez eso? Gritar o llorar hasta que no puedes más. Hasta que hay un momento que dices, me he quedado sin agua, estoy deshidratado. ¿Os ha pasado que de estar tan metidos en una situación de decir, no puedo más? Ya no, es que no tengo más fuerzas, ya no aguanto más. Aquí incluso menciona que no era un caso, no era una excepción, sino que David también había tenido sus mujeres capturadas. Y aquí, entonces empieza un caso extra. Tenemos al pueblo que ha estado, al pueblo no, perdón, al ejército de David, vamos a llamarle así, que ha estado llorando y gritando hasta que no podían más. Y llega un momento en que este llanto y este grito se cambia. Y fijaos el contraste, porque de gritar y llorar pasan a murmurar, o chismorrear. Fijaos, porque el contraste es muy grande. Tienes gente gritando y llorando, aquí fuerte, que se oiga bien, ¿no? Incluso en la cultura, en su cultura, ya la nuestra ya también es un poco, aunque no tanto. Pero la cultura oriental, Oriente Medio sobre todo, tienes que demostrarlo de esta manera. Pensar que esto deriva cenizas, tela de saco, y desde la antigüedad hasta el Imperio Romano tenías que contratar personas profesionales en llorar y gritar. Y un funeral mínimo necesitaba como mínimo 2 plañideras profesionales. 2 mujeres que se dedicaban a llorar y gritar. Y si eras rico ya no te digo nada. Cuanto más rico, más. Más plañideros y plañideras. Así que es curioso el contraste de gritar y llorar a empezar a hacer un complot. Dice que estaba preocupado porque la gente afligida, ¿no? Y aquí Samuel nos deja ver que hay motivos. ¿Creéis que la gente murmura o se amotina gratuitamente? Con todo lo que está pasando ahora con la política. Hay gente que se está decantando por extremos muy peligrosos. Por extremos que no rozan, perdón, no se puede decir que rozan. Extremos que atentan contra los derechos básicos de muchas personas. Pero hay motivos. Ignorar los motivos, ignorar las preocupaciones, ignorar las crisis tampoco lo ayuda, ¿verdad? Y de hecho es un poco el problema que hay hoy en día, que como que no podemos entrar, o como no es tan fácil solucionar los problemas. Aquí tenemos un grupo de personas que se está empezando a amotinar, está haciendo un complot, está planeando apedrear a David, que es bastante simbólico porque es terrible el tema del concepto de apedrear. Pero tenemos que entender que el concepto de apedrear era la justicia civil. Había una serie de cosas, de permisos que te daba la ley, o de motivos por los que podías apedrear, pero el apedreamiento era la sentencia llevada a cabo por el pueblo. Un linchamiento. Pero un linchamiento, os digo, con base jurídica. Espera un momento que oigo ruiditos. Ya está. Hay aquí bichitos viviendo. Preocupado estaba David, estaba muy preocupado
porque la gente hablaba de apedrearlo. Y el otro día hablábamos en el estudio que hacemos en los jueves, ¿vale? Hablábamos de la importancia y que tendríamos que subrayar en nuestras Biblias, si la lleváis en papel y si no, se puede hacer también, ¿eh? Eso de subrayar, no es tan cómodo, pero en las digitales. Pero si no las subrayas es igual. Fijaos siempre que salga un... ¿Un qué? ¿Un pelo? Un pero. Si hay un pero hay que fijarse. Porque tiene una importancia vital. David estaba muy preocupado, pero reconfortado por el Señor, su Dios, pidió al sacerdote Abiatar. Vemos un cambio. Los peros dan un cambio, dan un giro importante que nos ayuda a entender cómo equiparnos, cómo solucionar. Muchas veces en la Biblia el pero no es solamente una excusa. Nosotros hoy en día utilizamos el pero muchas veces como excusa. ¿No? Lo que decíamos, eres muy guapo, pero te quiero como amigo. ¿No? Lo haces muy bien esto, ¿no? Pero suele ser incluso algo, no sé si es siempre negativo, ¿no? Podríamos hacer el experimento de cada vez que usamos un pero, darnos cuenta si ha sido para tumbarlo o es para decir, oye, eres un desastre, pero te quiero. Pero eso también es negativo, ¿eh? En cambio, el otro día lo veíamos en Lucas y era muy interesante el pero, como nos daba un fundamento, ¿no? Y aquí también, porque nos contrapone dos conceptos o dos situaciones. David, muy preocupado por una situación real, por una situación que fácilmente tienen motivos, tienen base legal incluso, para no hacerle daño, para matarlo. Pero David, y permitidme, ya sabéis que yo estoy muy a favor de la versión de la palabra, pero eso es negativo. Pero, en este caso, como muchos otros, la traducción que han hecho es demasiado masticada, es demasiado interpretada, por decirlo así. Porque aquí no dice reconfortado por el Señor, sino dice se reconfortó en el Señor. Y cuando tú te reconfortas en el Señor, eres reconfortado por el Señor, ¿no? Pero es como decir, la medicina vino y lo curó. Viene una pastilla, ya no tienes dolor de cabeza. ¿Vale? Tú coges y te curas, te quitas el dolor de cabeza, tomándote un paracetamol, ¿no? Podemos decir, se curó con una pastilla, pero tenemos que entender cuál es el proceso. Y el original dice, se reconfortó en el Señor. Y el Señor fue reconfortado por el Señor porque Él se reconfortó en el Señor. Y son de estos momentos en los que entiendes y amplías la perspectiva y la ficha, digamos, de David. Y cuando la Biblia dice de David que tenía un corazón, tenía un planteamiento, tenía un pensamiento conforme, que agradaba al Señor. Porque David en esta situación, que se puede desesperar, que se puede enfadar, que puede huir, que puede incluso él como general, como jefe, ¿a quién se está motinando? Este, fuera, pum, sin cabeza. Puede hacer muchas cosas, pero en esta situación, que está muy preocupado, él acude al Señor y se reconforta. Y de hecho, como muchas veces también decimos y hemos comentado aquí y en otros estudios, sobre todo en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, los hebreos tienen una manera de escribir en que suelen presentar el concepto y después exponerlo. Y aquí está haciendo lo mismo. Pero se reconfortó en el Señor su Dios, ¿cómo lo hizo? Pidió al sacerdote Abiatar, hijo de Ahinoam, tráeme el efod. Y Abiatar le llevó el efod. ¿Qué hizo David? ¿Para qué sirve el efod? ¿Qué era el efod? ¿Alguien se acuerda qué es el efod? ¿Podemos decirle un uniforme? ¿Para qué servía ese uniforme? Generalmente, ¿cuándo te pones un uniforme?
concretamente? O sea, tú te pones el delantal para ir a cortar el césped. ¿Para qué te pones el delantal? Para cocinar, ¿no? ¿Sí? O sea, el uniforme está ligado a la función. ¿Me entendéis lo que decir? El efod está ligado a la función, al servicio. Sí, bueno, uniforme. ¿Eh? Sí, no un uniforme como el del colegio que va siempre todos igual. Me refiero a algo más. O sea, son ejemplos, no son perfectos. El efod sirve para ministrar. Tú te pones el efod para alabar. O sea, ¿era sacerdote David? O sea, no era sacerdote. No iba a entrar en el lugar santísimo. No, pero ¿qué era David? ¿Eh? Dilo. No tengas miedo. No, sí, bueno, estaba ungido, pero... ¿Era músico? ¿Qué hacía David? También era pastor, también. Cantaba, alababa. Los músicos también. Tenían unas vestimentas y... David se reconforta en el Señor y le pide al sacerdote que le traiga las vestiduras para poder entrar en esa relación, en ese servicio, en lugar de buscar... O sea, él tiene una preocupación y no la olvida, porque cuando entra en esta... Cuando él se presenta ante el Señor, ¿no? Aquí dice, ¿no? David consultó al Señor. David le pregunta, David le trae directamente la pregunta, la situación que está viviendo, le dice, ¿puedo perseguir a esa banda? Y no es una banda de música, ¿eh? No penséis ahí todo. ¿Puedo perseguir a esa gentuza? ¿Puedo perseguir a esa gente? ¿Los alcanzaré? Fijaos incluso la situación cuál es, porque todo el texto nos está hablando de un concepto. Y cuando os he preguntado que cómo estabais, hemos hablado antes, ya sabemos cómo estabas, pero esperaba que saliera porque suele salir o puede salir, y de hecho últimamente las conversaciones que hemos ido teniendo también salen, y creo que ha sido Mari Carmen, ha dicho, cansada. Y muchas veces nos encontramos así. Hoy, no? que estem cansats d'estar malament, no? De no trobar-se bé. ¿No estáis cansados de no encontrarse bien? Empieza el verano. Llevamos solamente 2 días con los niños sin ir al cole y ya estamos cansados. Generalmente, lamentablemente, es una sensación, es un concepto con los que nos podemos asociar fácilmente. ¿Qué? ¿Duerme mejor Marc o estáis cansados? Bueno, solo os faltan 4 o 5 años, no patiu. Aquí la situación, todo el texto nos está lanzando este concepto desde el principio. Ya os he dicho, el contexto, claro, si no sabes el contexto, quizás el primer versículo no lo ves, pero han estado luchando, han pasado por un juicio, han sido expulsados, han tenido que volver. Nada de caballos y carros, un viaje a pie, 3 días. Incluso la situación de empezar a ver el humo, de ir acercándose, de decir, sí, es verdad, estarán ahí muertos, me voy a encontrar a mi mujer cuando abra la puerta. Pensar en eso. ¿Me voy a encontrar a los niños y a mi mujer cuando abra la puerta, de aquí hacinados? ¿O me los voy a encontrar a medio camino ¿cómo se llama? ¿Degollados? ¿Degollados? ¡Es una guerra! ¡Es una guerra! Están agotados. Han gritado y llorado hasta que no podían más. Así que a todo este agotamiento, imaginaos, está todavía más. Y David, ante esta situación, David pone el pero adecuado. Y aunque él está encima muy preocupado porque pinta mal la cosa, ¿no? Pues él se enfoca, prioriza, se reconforta. Y fijaos, porque ¿qué quiere decir reconfortar?
Descansar. Reconfortar. Confort. ¿Qué os suena confort? Cuando le ponen algo a confort, tienes la versión normal y la versión confort. ¿Cuál quieres? 3.000 euros. ¿Sí o no? Es como premium. Son palabras que hoy en día se utilizan para el marketing, pero porque tiene un significado y venden un concepto. Reconfortar. David se reconforta, se presenta ante el Señor y no oculta su necesidad o su situación, sino que se la expone. Y se la expone real, porque dice, ¿puedo perseguir esa banda? Primera pregunta, es la situación, ¿no? Pero fijaos, porque dice, los alcanzaré. Los alcanzaré. Estoy tan cansado que... o sea, los puedo perseguir. Fijaos, David era ya os lo he dicho, es Chuck Norris de la antigüedad. Era un tío que era increíble. Un estratega y con una eficacia a la hora de ganar batallas y él mismo es consciente de que está o sea, que sus hombres no están en las condiciones adecuadas y él mismo tampoco está, que están cansados, agotados, que no sabe ni siquiera hace cuánto exactamente ha salido. ¿Los voy a alcanzar? ¿Los puedo perseguir? ¿Los voy a alcanzar? Y el Señor le responde. En este proceso de reconfortar, le responde, persíguela, porque los alcanzarás. Y fijaos, porque lo que el Señor le dice para reconfortarlo, también podrías pensar, cuando estás muy cansado, podrías pensar, Señor, que vuelvan, ¿no? Que vengan otra vez, o que... Sí, ¿no? O envía a alguien y que vuelvan, o que no puedo más. No, persíguelos. Y así vemos un cambio, persíguelos. Y David parte acompañado de 600 hombres. Aquí nos confirma que ha ido modulando el ejército de David, estos valientes de David que le llaman. Hay diferentes grupos, hay 3, hay 5, hay 20, que eran los principales. Después hay 50, y después se habla de un ejército de unos 600, que se menciona un par o tres veces en 1 Samuel. ¿Vale? Y aquí confirma, después del capítulo 23, que habla de la gente con quien estaba allí, ¿vale? En los filisteos, pues estos 600 siguen siendo fieles, siguen estando allí, y se va con los 600 hombres. Estos eran sus hombres, sí. Sí. Hombre, por interés, ¿no? También. Claro, incluso aquí puedes ver incluso también el contraste, ¿no? Porque David ha dicho en el versículo anterior que David también, el versículo 5, David también había perdido, digamos, habían capturado sus mujeres y también hace ese contraste. Los hombres han perdido sus mujeres, David ha perdido sus mujeres, los hombres quieren matar a David, David busca descanso, David, a pesar de estar preocupado por la situación, busca confortarse en el Señor, busca consultar, busca servir, encontrar esa paz, esa calma, ¿no? Y esa guía directamente en la presencia del Señor. Así que David y estos 600 hombres que han hecho un cambio siguen a David. Estos hombres son fieles a David, han visto lo que Dios ha hecho con David. ¿Quién tiene mando? Allá. Las teles chinas. Siguen a David y salen hasta que llegan al arroyo de Besor, donde algunos se quedaron. Y dices, uy, aquí se empiezan a quedar. Pero fijaos, porque dice que los 200 que se quedaron fue porque estaban demasiado fatigados para cruzar el arroyo. ¿Habéis estado alguna vez demasiado fatigado para cruzar un arroyo? No estamos hablando del río Ebro, o, ¿entendéis? O el Guadalquivir, estamos hablando de un arroyo. Cuando estás tan cansado, tan agotado, que no puedes ni cruzar un arroyo. Pero fijaos porque este concepto de estar agotado y sigue, todavía no se para aquí en la historia. Porque van avanzando y se encuentran a un egipcio por el campo.
como un bulet, se encuentran un egipcio y se lo llevaron a David. ¿Y qué hacen? Fijaos, le dan de comer, pan, le dan agua y además le dan una torta de higos y 2 racimos de pasas. Lo que era una ración de sobrevivencia en esa época. No dice un racimo de uvas, porque las uvas ¿cuánto duran? Se pasan. Y en cambio las pasas pues, aguantan y son muy nutritivas, ¿vale? Y la torta de higos es una bomba de azúcar. Sí, bomba de azúcar. Tú ya ves, machuche. Pa de Cádiz. ¿Vale? Podemos ver la similitud y el paralelismo, porque lo que está haciendo David y sus hombres a este egipcio es reconfortar. Están reconfortando. Cosa que también nos ayuda a ver cómo cuando somos capaces de tomar la actitud correcta, cuando hay un pero en nuestra vida, y a pesar de estar agotados, de lo que quiera que estemos agotados, o de muchas cosas podemos estar agotados, como puede estar aquí David y sus hombres, cuando somos capaces de reconfortarnos en el Señor, como dice el texto, eso incluso nos permite reconfortar a otros. Y entonces este hombre dice que comió y se sintió reanimado, ¿vale? Reanimado, reconfortado, pues llevaba 3 días y 3 noches sin comer ni beber nada. Esto es, de alguna manera, ¿a alguien le llama la atención? ¿Qué pasa después de 3 días sin beber? Es la raya. 3,5, 4, máximo. El 3 es la cifra. Puedes no comer en un mes o más, pero sin beber no puedes pasar más. De hecho, son 2 y algo, creo que era. No aguantas mucho más. Si te mueves menos, aguantas más. Por eso os digo, era un bulet, un egipcio en medio del campo. Entonces David le preguntó, ¿de quién eres y de dónde vienes? Y el muchacho dice, soy un esclavo de un amalecita. ¿Quién había capturado a esta gente? Amalek, los amalecitas. ¿Vale? Mi amo me ha abandonado porque caí enfermo hace 3 días. Y fijaos porque incluso aquí vemos la causalidad, ¿vale? No casualidad, la causalidad que hay. Este hombre cae enfermo al punto de que el amo, ¿no? el amo de este esclavo lo da por muerto y dice, tú estás enfermo hace 3 días, fuera. Te descartamos, te dejamos aquí, ¿no? A morir. Y el Señor lo salva, lo guarda y lo restaura al punto de que comiendo ya se encuentra mejor. Este hombre confirma lo que David ya sospecha, no solamente es de Amalek, sino confirma lo que ha pasado, confirma que han quemado la ciudad, eso ya lo sabía, ¿no? Y confirma, bueno, no dice aquí que se haya llevado a la gente. David le pregunta, ¿puedes llevarme? Y él dice, si no me devuelves, sí. ¿No? Y los lleva. Y fijaos, porque los lleva y los llevó hacia allá y los encontraron, a los amalecitas, ¿cómo? Desperdigados por el campo, comiendo, bebiendo y celebrando el gran botín. Es como, visualmente es curiosa la imagen, ¿no? Cerrad los ojos, imaginaos un ejército desperdigado por el campo, comiendo, bebiendo y celebrando. ¿Cómo se celebra? ¿Cómo celebra a la gente? Bebiendo y comiendo y algo más. Como Alaska decía, bailando, mi paso el día bailando, ¿no? Y por las noches vomitando, decía eso la canción o algo así, ¿no? Imaginaos, ¿no? Los que sufrimos bares cerca de casa, podemos fácilmente ver a la gente desperdigada, comiendo, bebiendo y celebrando. Ellos llegan y se encuentran la gente que les ha raptado en una situación que no es la normal. Si pensáis en Gedeón, por poner un ejemplo,
o en otras ocasiones en las que hay ese tipo, no te encuentras al enemigo de esta manera. Generalmente pueden estar comiendo y bebiendo, o pueden estar celebrando, pero aquí habla incluso este concepto de desperdigado. ¿Qué quiere decir desperdigado? Desordenado. ¿Es lo que está buscando? Sin ningún tipo de disciplina. Es un ejército que está sin ningún tipo de disciplina. ¿Para qué es el orden? ¿Para qué es la disciplina? Sobre todo en un ejército. Exactamente. Necesitas orden, disciplina, para estar preparado, para si hay que actuar, para ser efectivo, si hay que actuar. Si hay un ataque, lo que sea, o toca la trompeta y tengo que ir y yo estoy en la otra punta del campamento y no estoy en mi función, en mi lugar, con mi escuadrón o con mi lo que sea, aquello es un lío y es un caos. ¿Por qué creéis que estaban desperdigados? Porque ya os digo, celebrando, comiendo, bebiendo, bueno, eso todos lo hacemos. De una manera u otra, todos celebramos, todos comemos, todos bebemos, aunque sea manzajú, ¿verdad? Y bueno que está. ¿Por qué estaban desperdigados? Fijaos, porque el pueblo de Israel no, el ejército de David, seguro, porque no sé si vosotros lo decís así, pero todos los que tenemos un cabeza, ¿ves? Todos los que tenemos cabeza, y creo que todos tenemos aquí alguna cabeza encima, ¿no? La usamos. Y todos los que tenemos cerebro, nos pasa más pasadas. Y cuando tienes una crisis o un problema, piensas de más. ¿Alguien no piensa de más? No sé si entendéis la expresión pensar de más, ¿eh? Darle vueltas, comerse el coco. Imaginaos, ¿podéis virtualizar qué pensaréis de más en la situación de otra persona? ¿Podéis virtualizar, o sea, podéis imaginaros, si yo fuera esta persona, cómo me estaría comiendo el coco? Si yo fuera uno de los del ejército, ¿cómo me estaría comiendo el coco? ¿Sabéis los pasos del duelo, no? Está ira, está... no me acuerdo. Hay diferentes, ¿no? Hay negación y hay uno que es... Sí, claro, ese es el bueno. Pero antes de llegar a la aceptación, hay culpa. El de la culpa es el peor. De hecho, hay muchos psicólogos que tratan este tema porque hay muchos casos de duelos quiero decir, de situaciones traumáticas, ¿eh? No hace falta que se haya muerto alguien, en que te puede parecer que lo has aceptado, te puede decir, pero tú te has enfadado, pero llega un momento que la culpa, buscar culpables, no, porque es que esto que me ha pasado, no, porque yo es que no me puedo perdonar, es que... Imaginaos en esta situación lo que está haciendo la gente. De hecho, es lo que la Biblia nos dice que está haciendo. Está buscando culpables. Al punto de que dicen, David nos ha traído hasta aquí, David nos ha traído hasta Filistea, David nos ha tenido 2 años aquí luchando contra nuestros propios hermanos. David, por no querer luchar contra nuestros propios hermanos, nos han expulsado del ejército y ahora llegamos aquí y nos han quemado todo y no tenemos casa y lo apedreamos. Este es el punto de partida de esta expedición. Y lo que tenemos que entender, y podemos entender cuando lo vemos así en contexto, es que el único motivo por que este ejército esté desperdigado y celebrando de esta manera es porque están celebrando una victoria que no es nada normal. Porque ir a la batalla y no encontrarte al enemigo, ¿eso es bueno? Si un equipo de fútbol va a jugar contra otro y no se presenta el otro equipo, ¿qué pasa? Le dan el partido. Además, creo que le dan... ¿Cómo funciona eso? ¿Alguien lo sabe? Le dan como no sé cuánto... pero dan puntos y le dan goles, creo, ¿no? ¿Alguien lo sabe completamente?
Creo que para esto del gol average y estas cosas, yo no soy experto en... Solo puntos y 0-0. Vale. Pero bueno, no has tenido que jugar, no has tenido que... Si vas a atacar concretamente al pueblo de David, porque David es... Imaginaos que no sé, el Cardona, el Fútbol Club Cardona tiene que jugar contra el Barça y el Barça no se presenta. ¿Cómo va a estar el club de fútbol de Cardona después? Va a estar bien puesto ya, formado, ¿no? Vamos a entrenar mañana, que va a estar más desperdigado. Están celebrando, cosa que nos facilita lo que tiene que hacer ahora el ejército de David, pero a la vez también nos ayuda a entender esa causalidad. Si el ejército de David hubiera vuelto antes, porque yo me imagino a alguno del ejército que puede pensar, claro, mira, si no hubiéramos ido tan lentos para aguantar los que iban más cansados detrás, o si hubiéramos vuelto más, o si hubiéramos exigido tener carros para volver a casa, hubiéramos estado aquí y no hubiera pasado nada de esto. Y no nos hubieran quemado la casa, no se hubieran raptado a las mujeres y los hijos. Todo esto nos pasa en la cabeza, que vuelves a revivir lo que hiciste y por qué, y cómo dice, si hubiera pasado esto otro, si no hubiera hecho esto, si hubiera. Cuando en realidad lo que ha pasado. Y si el Señor ha permitido que haya pasado, es porque tiene algo, tiene un plan, tiene un propósito. Recordad que esto es un punto de inflexión, es un cambio de ruta. A partir de aquí, David cambia. A partir de aquí, David vuelve a Israel. Y de hecho, no lo he puesto y no lo hemos leído, pero los últimos 2 versículos de este capítulo hablan de cómo David envió este botín a los ancianos de Israel, regaló el botín de las ovejas que habían conquistado, lo regaló a los ancianos de Israel. Y esto es una, vamos a decir, campaña política, es un preámbulo de su coronación. Es un preámbulo de su vuelta a Israel y su instauración, porque a Saúl le quedan 2 días. A Saúl se muere en 3 capítulos. Así que es interesante ver en este cambio, era necesario que la familia de estas personas sufriese. Lo hemos leído y hemos visto cómo no murió ninguno. No murió nadie. Y gracias a Dios. Ni un solo de los niños, niñas, ancianos, mujeres, ni uno solo murió. En una guerra muere gente. Y en una guerra muere gente que no solamente mueren los militares que están luchando en la guerra. Desde hace muchos años, en las guerras hay, ¿cómo se llama eso? Daños colaterales. Palabra más fea que existe en el diccionario. Una manera de justificar que gente inocente sufra. Hemos visto cómo no se sabe quién, no sabemos quién ha sido, pero bueno, volamos una presa. Y gente pierde todo y pierde la vida. Solo por frenar o hacer daño. Estamos tan acostumbrados al daño colateral. Y en este caso es un milagro. Si David y sus hombres hubieran estado en el pueblo, hubieran habido daños colaterales. Muy probablemente. Hubieran habido daños colaterales. Así que vemos aquí la causalidad de Dios y cómo Dios, en su sabiduría, retiene. David no está. Cuando llegan a nosotros, ostras, no hay nadie. Pues mira, nos lo llevamos todo tal cual y quedamos en la ciudad y ya. Y vienen y se despredican. Y fijaos porque aquí no acaba esto. Porque dice que el 17... que también es interesante, porque dice que David los estuvo atacando, no solamente David, ¿vale? Eran 400 con David, pero David los estuvo atacando desde el amanecer hasta el atardecer. ¿Eso qué es? Desde el amanecer hasta el atardecer. De hecho, en lenguaje hebreo, vamos a decirle, ¿qué es? ¿Qué dice la Biblia? Y fue el atardecer y el amanecer un día. O sea, no es, bueno, desde la mañana a la tarde.
Solo podríamos decir que es mediodía. Y fijaos, porque cuando no puedes más, si eres capaz si hay un pero en tu vida y no puedes más, y hay un pero, y buscas el confort, vamos a cambiar reconfortarse por buscar el confort. ¿Quién busca el confort en el trabajo? ¿Quién busca el confort en cansarse más? Es como un concepto que no tiene sentido. Ahora estamos en época de vacaciones y confort, ¿qué quiere decir? Aire acondicionado, casita, sofá, Netflix, peli o playa. Y bueno, hay gente que le gusta la playa, con la arena que tiene y todo eso, y el sol y todo, pero hay gente que su confort es eso. O la piscina, o... Todos tenemos conceptos de confort, ¿no? Pero cuando soy capaz de confortarme en lo que, ya no en lo que hago, sino en lo que Dios me dice, en la palabra de Dios. Porque fijaos, David consultó a Dios y le preguntó. Y hablamos de esto la semana pasada, ¿no? De preguntar a Dios. Hablábamos de esto de cómo necesitamos acercarnos a Él sinceramente y exponer nuestra situación para que Él pueda añadir. Depender de Él. No querer saber todo. No querer saber lo bueno y lo malo, porque entonces yo puedo saber qué hacer con mi vida. Señor, dame la capacidad de discernir y así yo puedo hacer mi carrera, yo puedo escoger la hipoteca adecuadamente, yo puedo, en lugar de hacer eso, es vivir paso a paso y, Señor, tengo hambre. Pum, mira, este árbol. Señor, necesito aquí, ahora, ¿hago esto? Señor, ¿hago esto? Señor, ¿los persigo? Y no solo los persigo, sino, oye, ¿sabes qué? Estoy cansado, los persigo, ¿voy a poder llegar? Porque estoy agotado. No omite su situación real. Así que ya acabamos que están aquí. David estuvo atacando un ciclo. Un ciclo. Y muchas veces en nuestra vida hay ciclos. Hay etapas que nos tocan vivir. David estuvo, después de todo, estuvo atacándolos un ciclo. Y al final de este texto podemos ver cómo llega David de vuelta hacia casa. A medio camino se encuentra con los 200 que estaban tan destrozados que no podían ni cruzar el río. Y se saludan. ¿Vale? Aquí cuando dice que David se acercó y los saludó, es como de, hey, no es esto. ¿Vale? Es más simbólico. Es una manera de decir, estoy contigo. Hay un versículo criminal, un versículo muy delicado, creo que es Primera de Pedro, que hay iglesias que utilizan muy mal, que dice que a estos les niegues el saludo, y hay iglesias que van negando el saludo a la gente, ¿vale? Pero no es no saludar, es congregar, es decir, no, somos colegas bueno, es complicado, ¿eh? Aquí David, cuando está saludando, está declarando, haciendo oficial, que son amigos suyos, que están con él. Y vemos como aquí hay una serie de personas, ¿no?, que dicen, hombre, estos no han ido la milla extra, estos no han llegado hasta allí, estos no han luchado, estos no han pasado por aquí. Que cojan sus mujeres, sus hijos y que se vayan. Así que vemos incluso, ya no solamente fijaos porque aquí los describe como gente desalmada y ruin. Pero yo pienso, cuando leía esto, pensaba, bueno, esto se describe así, pero en la vida real muchas veces los entendemos como gente que, bueno, es lo justo, ¿no? ¿No? Es gente, bueno, son pensadores, sí. Pero claro, si este no ha trabajado, si este no ha ido, no ha luchado, no ha sido capaz de aguantar hasta el final, pues bueno, no pasa nada. Mira, tu mujer y tus hijos están aquí, os vais y ya está. Pero aquí hay más. Porque cuando habla de que se marche, está incluso equiparando la situación que acaban de vivir. Están insinuando que como que no valen para el ejército, ahora que ya estamos en casa, ahora que estamos bien y además somos ricos, porque hemos recuperado un botín grande de Amalek, pues ahora expulsados del ejército.
Igual que nos han expulsado a nosotros de los filisteos, ¿sabéis? ¿Entendéis? Igual que a nosotros nos han expulsado del ejército de los filisteos, pues ahora que los expulsen a ellos, a estos que no han sido fieles, y David aquí va más allá y habla de este concepto que hemos hablado muchas veces con, por ejemplo, la ofrenda, que por cierto, la semana que viene, acordaos que es 1 de mes, y haremos la ofrenda, que a veces no nos acordamos de anunciarlo y luego no podemos, ¿vale? Sino que aquí declara y apunta, recuerda que lo que recibimos, que todo don perfecto, como dice el Nuevo Testamento, todo don perfecto viene de Dios. Y sí, ellos han estado aquí luchando, pero recordad, gritaron y lloraron hasta que no tuvieron más fuerzas. Pero después de no tener más fuerzas, han tenido más fuerzas, ¿sí que sí? Yo me gusta mucho el agua, me gusta mucho en la piscina, una cosa que hace unos años que hago, me gusta mucho hacer apneas. O sea, me meto debajo del agua y aguanto la respiración. Y cada año, me doy cuenta que puedo más. Mi Pili no puede, no soporta. Cada año me doy cuenta que llego más. Te metes dentro, aguantas la respiración, vas contando y dices, uy, 30, ya no puedo más. Pero no, sí, puedes más. Puedes más. O sea, puedes estar 5 minutos sin respirar, sin morirte. Pero alguien que aguanta 1 minuto bajo el agua, ¿cuesta? De hecho, el récord lo batió una actriz hace poco. No sé cuánto fue. 4 era? 4 era. Más, yo creo que era más. Esos son... Creo que el récord está en 15 minutos. Sí. Pero es que es una pasada. Porque tú aletargas tu cuerpo. Claro, te entrenas. Pero lo que quiero decir, yo no me entreno para esto. Lo que más que he aguantado ha sido 1 minuto y medio. ¿Vale? Pero lo que noto es que cada vez aguanto más. Porque está aquí. Porque muchas veces estás debajo del agua y te estás quedando sin aire y piensas, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Pero si aguantas un poco más... ¿Cuánto era? 7. 3 minutos y medio. 3 y medio. Un poco, mucho, pero... 3 y medio, pero que... 3 y medio es mucho. Pero ¿me entendéis lo que quiero decir? Yo os animo a poder buscar el confort en el Señor, porque... Hay diferentes tipos de apnea. Sí. Está la apnea estática. Está la apnea que está, por ejemplo, esa de 3 minutos, es a 120 metros. Pero aquí está la estática, que aguantó 24 minutos y 3 segundos Sin moverse bajo el agua. bajo el agua, sí. Pero antes de sumergirse, Haces unas... nada, oxígeno durante 10 segundos. Vale. Pero bueno, fuera del ejemplo, no os quedéis ahora con la apnea, o quedaos con la apnea para lo que sirve el ejemplo. Cuando somos capaces de poner al Señor la etiqueta de confort, que muchas veces no es así. Muchas veces por culpa de lo que hemos aprendido y le hemos recibido y hemos practicado incluso. Por culpa de esa etiqueta de religión que le hemos dado a Dios. Dios nunca ha querido tener una religión, nunca ha querido ser una religión. Dios, hecho hombre, Dios se envía a su Hijo aquí y no quiere saber nada y tener nada que ver con una religión, quiere tener una relación. Jesús huía de las masas. Jesús no era protocolario. Jesús, fijaos, cura a 2 ciegos y no los cura igual. Fijaos, porque es creativo, es tan personal que hasta la hora de hacer milagros los hacía diferentes. Y a veces pues, no nos damos cuenta, ¿no?, que esa etiqueta de carga, de difícil, en realidad no es lo que el Señor quiere. Jesús dijo, venid a mí los que estáis cargados y cansados, o casados y cargados, y yo os haré descansar.
yo os confortaré. Jesús dijo, mi carga es ligera. Y mi yugo es fácil. Voy a decir, mi yugo es ligero y mi carga es fácil. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y aún así yo me quedo con el concepto de en el mundo tendréis aflicción. Pero me falta otra parte. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que os invito a experimentar ese agotamiento, ese cansancio que todos creo que experimentamos, diferentes medidas, diferentes ámbitos, pero experimentar ese cansancio llevándolo al Señor. Porque al final, y por eso hacía énfasis en cómo han traducido este versículo, porque al final el Señor me va a reconfortar en tanto que yo me reconforte en el Señor. El Señor me va a reconfortar en tanto que yo le ponga la etiqueta de confort a Dios. En tanto en que yo me ponga a su disposición, me ponga el efod, me vista, me mude de una manera especial para plantarme allí delante de Él y para poder consultarle y poder decir, Señor, esto es lo que vivo yo. Esta es la situación. No que tú no la sepas, no que tú no estés en control, porque tú ya estás. Porque cuando pasa la situación, no en el momento muchas veces, pero en el momento, pero cuando pasa la situación, podemos ver como, ostras, si yo hubiera estado aquí, mis hijos a lo mejor no estarían vivos. Ostras, si yo no me hubiera equivocado, si yo no hubiera huido a la Filistea, los filisteos hubieran, todas las batallas que yo he intervenido, hubieran matado a mi familia o a mis hermanos. Y tantas y tantas y tantas. No nos hace falta, no necesitamos saberlo todo. Es mucho más sencillo confiar. Es mucho más sencillo depender de Él. Y como os decía con el concepto este de la apnea, cuando estás cansado, si le pones la etiqueta de confort, si te reconfortas en el Señor, si dejas que Él te reconforte, vas a ver cómo vas a poder ir más y más. Ni las pilas de Duracell duran tanto. Vas a llegar, vas a atravesar, ¿no? Y vas a poder luchar todo lo que hace falta. Incluso si no puedes, porque todos nos conocemos y estamos como estamos, ¿no? Y salud y cosas, todos tenemos cosas, ¿no? Y hay momentos en que no vas a poder. Y hay momentos en los que te vas a quedar guardando las maletas, como dice el texto. Pero fijaos, porque una parte del camino lo hicieron. Participaron en esa visión, en esa misión, aunque se quedaron a medio camino. Y como decía, ¿no? La victoria, ese aire, esa energía, ese resultado final, lo da el Señor, es el Señor. Y es el Señor y es para todos, para disfrutarlo todos. Así que tanto si luchas como si te quedas con las maletas, lo importante es cuando tú priorizas y eliges, Señor, tú eres mi confort. Amén. Oramos, nos despedimos. Señor, ayúdanos a cambiar nuestra mentalidad, Señor, a entenderte y a entender nuestra vida contigo, nuestra relación contigo como algo de descanso y no de esclavitud, Señor. A dejar de ver la ley y valorar la gracia, los regalos que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a ser transparentes delante de ti, a poder presentarte nuestras situaciones presentes y pasadas, Señor, esos errores que nos atormentan en el pasado. Dejar de atormentarnos, dejar de repetirnos las circunstancias en nuestra mente, intentar pensar cómo teníamos que haber actuado y ayúdanos, Señor, a poder plantarlas delante tuyo y aceptar ese confort, ese descanso, esa inyección de fuerzas para seguir caminando ante ti, Señor. Ayúdanos a depender de ti, a no intentar ver el dibujo entero, Señor, tener una perspectiva global, sino aceptar, Señor, cada paso, consultarte cada paso, servirte, para valorarte a ti por encima de los peligros, de las amenazas que nos envuelven. Te adoramos, te damos las gracias, estamos agradecidos un día más por poder estar aquí, juntos, alabándote y aprendiendo de ti.
Pedimos también que nos guardes, Señor, que guardes a los que están fuera de vacaciones o que no se encuentran del todo bien, Señor, y que en tu voluntad, en tu gracia podamos volvernos a ver. En nombre de Jesús. Amén.